Buenas noches. Bueno, de nuevo por acá conectados con el gran desconocido y conectados con la señal del cielo, con la señal que nos lleva y nos tiene más cerca al corazón del Padre, porque siempre tenemos a través del testimonio de los hermanos, del testimonio de todos los invitados que están acá, pues siempre se nos da una apertura muy grande para relacionarlo también con nuestras vidas, con nuestras realidades. Los testimonios edifican. Yo he encontrado muchas personas que me han dicho, no, amamos el gran desconocido porque es que los testimonios realmente son una forma de llevar el amor de Dios de una manera vivencial y de una manera muy auténtica, muy genuina, muy especial. Entonces, qué rico que se sigan dando la oportunidad, que sigan sacando los espacios en sus hogares para ver este espacio. Y bueno, hoy tenemos entonces una invitada muy linda, muy especial, muy de la casa, una mujer muy llena de virtudes y bueno, que hoy nos va a contar su testimonio, su historia de vida. Ella es Eliana Gutiérrez y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Eli? Ay, gracias Carlita, gracias por esa bienvenida tan bonita. Gracias también a todos aquellos que siguen al Gran Desconocido, uno de los programas bandera de Corunum. Yo creo que ese es más bien el programa bandera. Sí, 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 la verdad es que ha tenido una acogida muy, muy significativa, nos han escrito de otros países, nos siguen en redes sociales y los frutos son muy especiales porque son personas que llegan, terminan llegando a los grupos de oración, a las vigilias, a retiros espirituales, entonces, bueno, no, para eso estamos, para hacer una plataforma y poder llevar el Evangelio, la palabra y el amor de Dios a todos los rincones del mundo, ¿cierto? Amén. Bueno, mi Eli, entonces arrancamos este espacio contextualizando, ¿cierto? Vamos a ir un poquito atrás en nuestra línea de tiempo, pues, y vamos a contar quién eras tú antes de conocer a Jesús, qué pasó en tu niñez, en tu adolescencia, y como esos puntos importantes que de pronto tú quieras traer hoy al programa. Bueno, yo creo que es contar muy brevemente una historia de hace 45 años, que son los años de vida que llevo sobre esta tierra, Carla, pero que ha sido totalmente providencial y que la he leído desde esa historia de salvación también para mí, cómo el Señor ha estado muy presente en mi vida. Tengo que empezar con algo y es que a la edad de 15 meses de nacida, pues yo tuve una intoxicación con unos medicamentos para adultos. El pediatra recetó mal la fórmula, eran 5 inyecciones de ese medicamento y alcancé a recibir 3 dosis de ese medicamento. A la tercera dosis pues reaccioné a él y pudieron salvarme obviamente la vida, pero el médico después de que me atendió le dijo a mi mamá, pues señora, tengo que decirle algo, para algo el Señor tiene viva a esta niña, porque aquí me trajeron una paciente de 2 años con una sola inyección de este medicamento y la niña murió porque el medicamento atacó al corazón. En mi caso, pues no atacó mi corazón, pero sí mi sistema nervioso. Empecé a tener padecimiento de epilepsia, pues pequeño mal de epilepsia, asma y alergias en la piel. Creo que a la edad de 2 años tuvieron hasta que tusarme porque eran unos granos impresionantes. Entonces fui pues muy débil en ese sentido, estuve muy debilitada, fui muy frágil, una niña muy frágil y muy sobreprotegida por mis papás precisamente por esa situación. En esas situaciones y en esas crisis que yo tenía, yo veía mucho la mano de Dios, sin saber todavía quién era Dios, pero yo decía, el amor que tienen mi mamá y mi papá, que se desviven por mí frente a estas situaciones que yo vivo y que yo me siento totalmente amparada por ellos, yo siento que hay alguien más superior, tiene que existir alguien más grande que mi mamá y mi papá, que realmente me está protegiendo y que me cuida. Eli, discúlpame, pero ¿tenías ya entrada una base espiritual por parte de tus padres o no? Mira, nosotros somos una familia tradicional católica, pero no éramos la familia pues de decir que mi mamá y mi papá nos enseñaban a orar o que vamos a la Eucaristía juntos como familia, no. Pero sí tuve una tía que me acompañó muchísimo en ese proceso, que fue muy especial y sigue siendo muy especial, y ella en esos primeros años de mi vida estuvo muy, muy al tanto como de mi proceso espiritual también.
ella era catequista, ella estaba en el coro de la iglesia, yo la acompañaba a todas partes, a los grupos de oración, en fin, si ella tenía que cantar 3 veces un domingo, yo iba a misa con ella las 3 veces. Entonces fue pues como muy especial y ella yo creo que sí alimentó. Tengo recuerdos lindos y yo creo que por ahí, yo tengo memoria desde muy pequeñita y tengo recuerdos como de a la edad de 3 años ella poniéndome las manitos, juntándome las manitos, arrodillada junto a mi cama, enseñándome las primeras oraciones. Entonces eso fue fundamental para mí. Mire, pues tan importante ahí la labor de los papás, Sí, de los padres, en esta pequeña, o sea, en este sí, pequeño momento de la edad, pues, de una persona, y son espacios muy significativos que uno de pronto los puede querer pasar, dejar pasar por alto, pero realmente sí son muy importantes, sí, cimentar desde ahí. Y entonces, tenías una convicción de que había alguien, sí. mejor dicho, superior, Que me que cuidaba. cuidaba, que me protegía. Yo incluso pues no fui una muy buena estudiante en la infancia. Hice 3 veces el grado tercero, lo perdía, yo me dormía en clase, el medicamento era muy fuerte, el que me trataba pues el pequeño mal de epilepsia, yo tenía unos desmayos, unos mareos muy fuertes que me daban unos desmayos y yo quedaba inconsciente, o sea, profunda, profunda, y duraba 12 horas dormida y mi mamá decía, sí estará viva. Pues siempre esperaban que en algún momento yo pudiera incluso hasta morir. Muchas personas de mi familia llegado le decían a mi mamá, váyase preparando porque ya no llega a la edad adulta. Todo el mundo le decía eso a mi mamá. Y bueno, pues finalmente Dios siempre tiene la última palabra y Dios permitió que yo pudiera crecer y desde no solamente, bueno, físicamente no crecí mucho, pero sí llegar a esta edad y fuera de eso llegar también a un crecimiento espiritual y una concientización bonita frente a lo que hoy soy. ¿Sí? O sea, ahora es que uno puede entender, Carla, el para qué, ¿cierto? Y el propósito que Dios siempre tiene para eso. En esos momentos de crisis yo me sentía, o sea, con mucho miedo, cada vez que yo sentía que me iba a dar una crisis, yo sufría muchísimo, pero finalmente mira pues el Señor la obra que hace. Yo decidí a la edad de 12 años no seguir tomando el medicamento que me controlaba la crisis de epilepsia. Yo dije, no, no más, no más, yo no voy a, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a sanar y que Él va a estar conmigo. Y ese fue mi primer acto de fe. Fue algo muy bonito porque mi mamá y mi papá estaban peliparados y justo en mi cumpleaños, el 23 de febrero de 1990, ese día dije, no voy a tomar más medicamento. Y fue un acto de fe y a partir de ese momento las crisis que tuve fueron muy eventuales y ya después fui soltando, soltando hasta ya estar bien. Sí, en efecto, pues yo tuve que una situación de hipoglicemia en la adolescencia, pero era la misma sintomatología de un vértigo, de un mareíto, pero no como antes, pues que me daban a mí esas crisis tan tremendas y que era para verme morir. Entonces fue algo bonito, la adolescencia fue una adolescencia tranquila, pues yo sé que muchos aquí han venido, han contado su historia de vida en esos testimonios en los que lo que yo era antes y lo que era después, pero realmente yo siempre he sentido que la presencia de Dios ha estado conmigo. No obstante, yo también soy de carácter fuerte y de niña fui una niña rebelde, una niña que contestaba, una niña, en fin, que se enfrentaba a sus papás, en fin, en muchas cosas, pero nada más allá de la rebeldía de un adolescente. Cuando llega pues como el momento crucial ya donde yo empiezo a sentir que la acción del Espíritu o que Dios a mí me tiene para algo que yo todavía no entiendo. Yo cumplo 18 años, salgo del bachillerato, es un diciembre del 96, yo ya hacía parte del grupo juvenil, habíamos ido a repartir regalos a los niños pobres en un barrio de la ciudad y yo había venido muy tocada como por esa experiencia. Y resulta que estando después ya en mi casa que llegué, mi mamá y mi papá pues
Ellos les gustaba la parrandita y todo eso, estaban con los vecinos, estaban bailando, estaban afuera, nosotros pues en la cuadra todo el mundo estaba por fuera. Yo había llegado de la misa de Navidad a mi casa y no encontré a nadie. Cuando vi el pesebre y no habían puesto al niño en el pesebre. Entonces yo quise acercarme a la imagen del niño en el pesebre y ponerla ahí, pero fue como un signo normal de, ay, qué pesar, no han puesto la imagen. Pero allí, viendo la imagen del niño Jesús con sus brazos extendidos, por primera vez yo sentí que Dios me habló y que me dijo, Eliana, ¿qué tienes para darme? Y yo lo único que pude hacer en ese momento fue ponerme a llorar y mucho, y mucho, y mucho. Obviamente estaba tocada por toda esa experiencia de haber estado con la gente más pobre, más vulnerable de la ciudad y todo lo que había trabajado en ese diciembre, pero realmente yo no comprendí esa palabra del Señor sino hasta el año entrante, cuando ingresé luego a la renovación carismática y empecé pues como un proceso ya dado pues como en esa experiencia del Espíritu. Ok, o sea que tuviste una infancia tranquila. Bueno, a nivel de la familia, a nivel de mi familia como tal, de lo Ajá. que nosotros éramos como familia, teníamos una gran situación difícil y era el alcoholismo de mi papá. Ok. Y obviamente por ese alcoholismo pues hubo violencia intrafamiliar, pues situaciones que se presentaron en nosotros en la infancia desde el miedo, el temor, una herida de abandono que pues obviamente uno en ese momento no entiende, pero que uno ya después la va entendiendo. Gracias a Dios, yo hoy puedo decir que mi papá nos lo cambiaron completamente, o sea, mi papá no es ni la sombra de lo que era en mi infancia. Qué Y ha sido una bendición también en ese encuentro con el Señor, en ese encuentro tan lindo con Él, porque el Señor hace su obra completamente. Pero obviamente el niño no lo entiende. O sea, y la niña que se quedó viva en mí, pues no lo entendía. No entendió nunca esa situación de por qué papá era violento, por qué papá era alcohólico. Y yo creo que esto es importante para ustedes, los que nos están viendo también. El niño siempre va a sentir culpa de muchas de las situaciones que pasan en el hogar, van a sentir abandono cuando hay este tipo de percances en la familia, cuando hay discusiones entre mamá, papá, la protección necesaria que tiene que tener un niño en ese momento, papás, no se les olvide que ellos los están viendo a ustedes y al verlos ustedes también van a reflejar eso en su edad adulta, porque ese niño o esas heridas del pasado van a quedar latentes en su historia de vida. Por eso es importante que nosotros tomemos cada vez más conciencia y que podamos abrirnos a la experiencia del Espíritu para que el Espíritu pueda hacer una obra en nosotros. Si nosotros no hacemos un análisis de nuestra historia pasada, a muchos se les olvida. Gracias a Dios a mí el Señor me ha dado una memoria magnífica, magnífica. Pero hay mucha gente con la que yo también ahorita hablo y me dice, es que yo no recuerdo cosas de mi infancia, es que yo tengo lagunas, yo no sé. Y muchas veces de esas lagunas o eso que no comprendemos o que no recordamos, es más esa negación de esa historia de vida. Sí, hay dolores de esos momentos que uno los entierra muy, muy, muy profundo. Y ya eso es inevitable, eso ya con el paso de los años, con la vida misma, pues empiezan a salir a la luz. Y bueno, es literal por gracia de Dios que uno empieza a ser rescatado. Pero sí, sí es importante lo que vienes diciendo, Eli, digamos primero como ese saber sembrar la fe, los valores, la unidad, pues como esa base, esa solidez desde el hogar con unos padres y pues bueno, obviamente el acompañamiento de ahí en adelante. Eli, llegas un momento donde de tu adolescencia, donde empiezas a sentir fuertemente como acercarte, tú decías ahorita la renovación carismática. ¿Por qué? O sea, un impulso pues para estar allá muy, muy No, cómodo. fue algo muy bonito porque yo hacía parte del grupo juvenil y una amiga sí hacía como parte de toda esa experiencia, sí había tenido mayor recorrido ya de conciencia o de concientización frente a la fe.
Y nuestro grupo juvenil estaba también como en una crisis ya, en fin, de desacuerdos, pues éramos unos adolescentes, entonces nos enojábamos por todo. Y entonces ella dijo, ay no, yo voy a traer a un amigo que canta muy bonito, él es de la Renovación y vamos a hacer una oración, los invito a un grupo de oración. Y fuimos al grupo de oración, incluso yo me llevé a mi hermano, mi hermano y yo siempre hemos sido pues como los más allegados como a la fe, y me lo llevé y estábamos allá pues el grupito de nosotros de amigos, y esa oración para mí fue la primera vez que yo sentía algo tan grande en mi vida. Era una unción grandísima porque no era un canto normal, no era pues el típico muchacho que canta bonito, sino que había unción allí. Y empezamos a orar, pues hubo sanación, llanto, pues sanación en el sentido de que empezamos a sentir liberación como por todo lo que estamos viviendo como grupo, pero también empezaron a haber muchas situaciones que se empezaron a presentar o a aflorar de la historia personal de cada uno. Entonces eso llevó a la necesidad de querer más, de querer más. Y yo empecé a ir a cuanta vigilia invitaban, que Pentecostés, en fin, todo. Y empecé un camino y empecé a cambiar incluso en mis cosas. Yo era muy desordenada, chiquita, yo todo lo tiraba, yo no arreglaba mi habitación, nada. Y mi mamá empezó a ver cambios como en eso, tan sencillos. Ve, esta ya arregla la habitación, ve, esta ya no me contesta. Pues todo ese tipo de cosas que ya se van viendo porque uno quiere realmente dar testimonio. Bueno, fue tanta la fuerza allí que yo sentía que el Espíritu o Dios me pedía más y que yo necesitaba realmente dar más de lo que estaba haciendo, y decidí irme religiosa. Me fui para un convento, aquí donde me ven. Me fui para un convento, estuve allá, bueno, ya como viviendo la experiencia 8 meses, pero con la experiencia un año completico. Las franciscanas de la Inmaculada Concepción, a quien las aprecio mucho, les agradezco bastante su formación y también como a fortalecer muchísimo lo que también soy yo ahora. Yo pienso que fue una entrada bonita, pues también como de concientización, como a esta parte espiritual, a esta parte pues como de madurez en la fe, ¿sí? Y fue eso, pero no era mi camino, no era mi lugar, no era donde el Señor me tenía preparado, y de hecho allá afloraron muchas situaciones también de mi infancia, de mis miedos, de mi vida personal que necesitaba trabajar. Yo regreso a mi casa, empiezo un proceso nuevamente con los amigos de la Renovación y me decido irme a vivir con ellos a una casa. Compartíamos la vida, éramos en una casa, no era como la casa Coruno en donde venimos, nos vamos, hacemos oración, nos reunimos y nos vamos, no. Allá teníamos nuestras camas. Allá, o sea, no era una casa, era un hogar. era un hogar, era la comunidad, así Era decíamos, vamos para la comunidad. Sí. Y éramos evangelizadores a través del arte, música, danza y teatro. Por todo Colombia nos fuimos a llevar el arte, y era un arte de conversión, o sea, no era de lo bonito y ya, sino que la gente, de hecho yo era también, yo fui testimonio de eso, yo también me enamoré de la comunidad por el arte, porque a mí me cautivaron a través de una obra de teatro. Y era de conversión, o sea, de llorar, de que la gente decía, yo quiero seguir al Señor. Eli. Bueno, y ya, bueno, estás ahí, pero uno cómo hace para tener esa certeza y eso, pues como esa seguridad en que no, definitivamente no es mi propósito, no es como la misión que yo tengo. Y ya tomando esa decisión y ya estando fuera, pues, ¿qué pasa contigo? De ahí en adelante, ¿qué sigue? Bueno, mira, No sale uno muy desubicado. ¿cómo? No sale uno como muy Como desubicado. del convento, sí. Yo Sí, paranoica de todo, yo sentía ¿verdad? tanto ruido en el mundo. Cuando yo llegué nuevamente, yo todo me daba miedo, pensé que todo el mundo me hacía daño. O sea, que da miedo antes y después, porque dar el No, paso por no el ruido, es porque es que ya uno es como acostumbrado, Claro. y yo me sentía como en una paz, como allí en una tranquilidad, y volver como al ritmo ya para mí
era algo pues muy congestionado, o sea, de verdad, o sea, pues Te no, convulsionaba sí, un me poco. convulsionaba, esa era la palabra. Ok. Pero en la comunidad, en Magnificat, así se llamaba, era una experiencia bonita, pues nosotros éramos laicos, nosotros salíamos, podíamos, no éramos de rumbas ni nada de eso, hacíamos fiestas zanahorias en la comunidad, pero eran unas cosas bonitas, pues muy sentidas, pues que vivíamos allí. Una experiencia linda que tuve allí fue el seminario de vida en el Espíritu. Cuando yo empiezo en la renovación, que fue precisamente magnífica, hicimos un seminario de vida en el Espíritu y yo quería tener esos dones que todo el mundo tenía en renovación, porque yo veía que la gente se leía de un seminario de vida en el Espíritu y hablaba en lenguas, daba profecías, mejor dicho, yo decía, ay, yo quiero, porque yo quería ser importante. Obviamente había una herida también ahí de imperfección en mí, entonces todo eso pues se volcaba a la necesidad de aprobación, de aparecer y todo ese cuento. Pero resulta que no, que yo no sentí nada, a mí no me llegó el don de lenguas esa vez. ¿No te llegó el calor, el No, fuego, nada? no sentí el fuego, a mí me ponían las manos y me decían, ¿estás sintiendo el calor? Y yo, no. Pero entonces la renovación es de mucha emotividad, hay muchas emociones y hay que trascender, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y a veces uno se queda como en eso, en eso. Y yo empecé a los días a darme cuenta de algo. A mí la acción del Espíritu sí me llegó, pero era en un escudriñar la palabra de una manera de enamorarme de la palabra de Dios, de devorar palabra de Dios y de interpretar palabra de Dios. O sea, yo me sentía realmente confortada por eso. Y yo no paraba de leer la Biblia, yo no paraba de subrayar la Biblia, yo no paraba de hablar a través de la palabra que me llegaba. Y bueno, ahí se empezó a gestar un don que el Señor me dio, que fue el enseñar la palabra y el volverme también la posibilidad de predicarla. Entonces, pero era apenas el gestarse, ¿cierto? Ya después, la experiencia de nosotros duró 10 años. Yo viví con ellos 6, de esos 10 años, 6, los últimos 6 años. Y ya yo regresé a mi casa, yo ya estaba estudiando teología. La teología llega ahí estando en Magnificat por una beca que el padre Camilo Arbeláez, que si nos ve pronto, él se acordará de este suceso muy lindo. Él nos incentiva a algunos laicos para que empecemos a estudiar teología y empiezo a estudiar la teología. Pero resulta que las becas finalmente no se logran tener, entonces mi mamá asume, ella que era incrédula de esa carrera, decía, estudia derecho como yo, sea abogada, usted tiene carácter para ser abogada. Y estudié teología, me gradué como teóloga con muy buen rendimiento académico. De esa niña del pasado que nadie daba un peso por ella porque, ay, pobrecita, ya ni puede con el estudio, pues no quedaba ni la sombra, porque yo me volví la nerda, la devoradora de libros, de todo, y la pasión porque de verdad me sentía identificada con la teología. Y como lo decía yo hace poco, yo nací para ser teóloga y amo la teología y amo vivir de la teología. Entonces, para eso el Señor me trajo y a la luz de eso es que evangelizo y hago lo que hago hoy. Y hace lo que hace hoy, y por eso hoy nos trae también su libro, y acá lo vamos a compartir. Dice, un libro sobre las mujeres en la Biblia para la mujer de hoy. Oiga, pues mujeres, la mujer más linda del mundo. Sí, señorita. Esto suena demasiado Sí, especial. sí. ¿Nos quieres compartir algo, digamos, como dentro de esto, la experiencia, cómo se mueve uno para de un momento a otro decir, bueno, yo tengo el talento, tengo la inspiración, porque es que entrar a escribir, a entrar a una redacción, pues tampoco es tan fácil. ¿Cómo Sí. nace esto en ti, Eli, y cómo lo logras materializar? Mira, yo pienso que cuando hay propósito de vida uno tiene que descubrir también esas cosas lindas que uno desde pequeño era capaz de hacer y que definitivamente eran nuestra esencia. Y a mí de niña me gustaba escribir, y yo escribía, tenía diarios y hacía cosas, o también escribía cuentos y me gustaba muchísimo. Pero uno con el tiempo va perdiendo como esa habilidad o la va enterrando.
Ya después con la teología, obviamente con todos los estudios y obviamente allá pues las herramientas que nosotros hacíamos era leer, escribir y hablar, y eso era lo que más nos fortalecían a nosotros en nuestra facultad. Yo me hago teóloga, yo empiezo a profesionalizarme en el qué hacer, ¿cierto? En la evangelización, dentro de la renovación carismática católica, empiezo a ser parte de una escuela de evangelización muy, muy destacada en la ciudad, que estuvo mucho tiempo acá en Medellín, y estando pues como en todo ese proceso, en toda esa manera también de fortalecer ese talento de la predicación, ya llega un momento crucial en mi vida en el que yo empiezo como a recordar las situaciones y las heridas del pasado, que a veces uno quiere enterrar, uno olvida, uno quiere olvidar, pero finalmente hay que rescatar. Y yo me encuentro con la niña interior, encuentro a esa Elianita o Ananita, como me decían a mí de niña, Nana, Ananita escondida, con una pijamita, muerta de miedo, en la que yo tengo que volverme a acercar a ella, tomarla de la mano y decirle todo va a estar bien. Yo sé por lo que tú pasaste, sé lo que tú estás sintiendo en este momento, sé tu dolor, sé tu sufrimiento, pero te cuento que tu futuro es bueno. Y empecé a hacer un proceso con esa niña de abrazarla, de amarla, de aprender de ella, de no ocultar las emociones, de entender y empezar a analizar por qué reacciono de esta manera, por qué actúo de esta manera, por qué me vinculo afectivamente de esta manera, porque hace parte también de esa historia personal, afectiva, emocional, que también me va a llevar pues como a ese encuentro real con lo que el Señor realmente tenía preparado para mí. Miren qué importante esto, o sea, realmente llegar a un punto en la vida donde uno pueda decir, bueno, necesito hacer un proceso de sanación interior, Sí. necesito ir a encontrarme con mi niña interior o mi niño interior y hacer salir a caminar juntos y empezar a recordar y hacer un proceso de sanación, pues eso no es como tan, digamos como que, tan común. Sin embargo, el Espíritu Santo actúa como eso, lo hablábamos incluso estos días también, y es como un maestro interior, o sea, ese impulso, esa fuerza que te lleva y que te va dando lucidez también, te va dando como una lucidez de conciencia y empieza a traer también a través de los recuerdos todos esos momentos para poder permitir esa sanación. Entonces estar también como muy alertas a estos síntomas y a esto. Eli, yo veo que, digamos que desde esos 12 años que mencionabas ahorita fue un salto de fe, pero un salto de fe muy profundo. Sí, Uno diría, pues total. 12 años, pero en 12 años uno sí logra estar tan consciente de la profundidad, de la magnitud de un Dios tan grande que pudiese levantarte, sanarte, restaurarte y hacer de ti lo que eres hoy. Mira, yo pienso que Dios actúa de una manera inimaginable, incalculable, cosas que nosotros no entendemos, pero es su quehacer. Y así como Dios se le revela a una persona a sus 20, a sus 30, e incluso conozco a un niño al que desde siempre Dios se le reveló y se lo llevó muy temprano, y así de esa manera también, Dios actúa. Si tú ves la historia de los santos, y me atrevo a hablar de los santos porque es que estamos llamados a hacer eso, a ser santos, el Señor se revela a la edad que Él decide. Hay gente que se queja y me dice a mí, yo por qué no conocí al Señor a tu edad, o porque lo vine a conocer allá a los 50, a los 60, porque era ahí, porque para Dios, si te das cuenta, Abraham tenía más de 70 años cuando el Señor se le apareció y le habló. Y la Biblia habla a partir de esa edad en la que Abraham tuvo ese encuentro con Dios. ¿Dónde estaba Abraham antes? A la Biblia no le interesa, porque es que a Dios le interesa, es en el momento en que tú te abres a Él. ¿Sí? Yo no puedo decir que yo ya soy la mujer perfecta o que desde los 12 años yo he sido perfecta, no, es un proceso de conversión que sigue igual. Hoy tengo 45 años, pero el Señor sigue abriendo esos espacios bonitos en los que cada vez tú te vas dando cuenta en qué punto estás, no estás desde cero, estás en un punto importante porque estás recorriendo toda esa historia de vida
del pasado que se vuelve un aprendizaje, ya no desde la melancolía o la depresión como muchas veces uno se va quedando, y tampoco desde la ansiedad pensando en el futuro, sino en reconocimiento, en la gratitud de ese presente. Entonces, pues yo tuve esa experiencia, ese salto de fe, pero los milagros siguen siendo latentes en mí, o sea, pues el Señor sigue obrando, milagros son los que faltan por reconocerle a Dios. Amén, así es. Eliben, yo tengo curiosidad acá, pues acá como husmeando un poco tu libro, Sí. en el capítulo 3, Sí. que dice, levántate. ¿Qué tienes para compartirnos Ave acá María. rápidamente y antojarnos, Llegaste pues? mejor dicho, metiste el dedo en la llaga. Sí, no, eso me encanta, porque me ha Mira, llamado mucho la atención sí, incluso eso. Levántate Entonces, es el capítulo tal vez crucial de mi sanación al escribir este libro. Yo estuve toda una noche escribiéndolo. Yo el libro lo escribí realmente muy rápido, en 15 meses. Y me acuerdo que esa noche, cuando empecé a escribir el tercer capítulo, yo escribí y fue toda la noche, o sea, te lo juro, yo empecé a las 8 de la noche y me acosté a las 6 de la mañana y los ojos estaban así, hinchados, porque era llorar, 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 yo no sé cómo, y yo me mordía para no despertar a nadie y seguía escribiendo. Y cuando terminó el capítulo, yo sentía ahí la acción del Espíritu de una manera muy linda, y como el Señor me habló y me dijo, listo, ya, ese capítulo era para esto que tuviste en este momento, para sanar eso que necesitabas sanar. Ahora sí, elimínalo. Y yo, pero me pusiste a escribir toda la noche, ¿cómo lo voy a eliminar? Entonces, bueno, lo eliminé porque sentía que realmente, o sea, el Señor me puso en el corazón que eso era solamente para mí. Pero a partir de eso, nace ahora sí, levántate, o sea, el capítulo, porque fue a partir de esa experiencia de sanación la necesidad de poder proyectar. Y es un capítulo muy lindo porque, mira, habla sobre la niña de Jairo, que tenía 12 años y que fue crucial en mi historia de vida en esos 12 años, y cómo fue el papel de la mujer en esa época con la mujer de los flujos de sangre, que también llevaba 12 años con esos flujos de sangre. La vida de una mujer en Israel empezaba a los 12 años para ser mamás. Aún así seguía siendo silenciada, a diferencia de los niños. Los hombres podían hablar, ya eran escuchados. Los niños a los 12 años llegaban a su edad adulta y ya eran escuchados. Las niñas no, las niñas seguían silenciadas. Solamente servían para ser comprometidas y ser mamás. Pero aparece también esa mujer, la de los flujos de sangre, que lleva 12 años con ellos y ya ha sido repudiada por su esposo, se quedó pobre, lo malgastó todo, y era la realidad de la mujer. Yo que leí ahí en la historia de la niña de Jairo, una niña que no quiere crecer, una niña que se quiere morir porque sabe lo que le espera en su futuro, que no tiene futuro. Y eso me pasó a mí, a mis 12 años, a pesar de que la enfermedad y todo eso, pasaron situaciones en mi vida como mujer en la que yo desprecié ser mujer y no quería ser mujer. Deseché ser mujer, y porque tuve que ser mujer, la mirada morbosa de los hombres, situaciones que se presentaron de una manera difícil, en situaciones que ninguna niña tiene por qué vivir. Y entonces ahí es donde uno anhela morirse, como la niña de Jairo. Pero tanto a la niña de Jairo como a la mujer de los flujos de sangre y como a Eliana, el Señor nos tomó de la mano y nos dijo, levántate. ¿cuántas mujeres deben levantarse hoy así, con esta fuerza del Espíritu? Es que realmente es a través de la fuerza del Espíritu Santo que podemos dar esos saltos de fe y posteriormente ver unos efectos, unos frutos impresionantes. Eli, ¿qué más podemos encontrar en este libro? Me parece demasiado lindo, pues la mujer más linda del mundo, tú, Exactamente, todas en nuestra reconocer la identidad de belleza del hijas de Creador Dios, en así nosotras. es.
¿Qué más podemos encontrar en este libro, Eli? ¿Y Ajá. dónde lo pueden encontrar? Pues Sí. yo aprovecho para hacer acá la Claro. cuñita. La mujer más linda del mundo es como tú lo dices, es el reconocimiento de la belleza del Creador en cada una de nosotras. Que nosotras realmente entendamos que la belleza nace de adentro hacia afuera, no al revés, no es de afuera hacia adentro. Hoy buscamos un montón de aprobaciones, buscamos un montón de cosas para ser aceptadas y nos hacemos de todo para eso, pero no estamos llamadas a eso, estamos llamadas a sacar lo mejor de nosotras y a reconocer nuestra belleza real que la hemos querido ocultar con un montón de máscaras. Entonces, en cada una de esas mujeres vamos a ver que esas mujeres del pasado de la Biblia siguen siendo esas mujeres de hoy, seguimos siendo nosotras. Es un libro muy testimonial, es un libro muy dado a que cada una de nosotras nos podamos identificar. ¿Cómo buscar el libro? Bueno, el libro lo estamos distribuyendo por medio de Amazon, por medio de Mercado Libre. Allí lo pueden buscar, La Mujer Más Linda del Mundo, directamente también desde mi editorial. Mi editorial se llama Igneo, la encuentran así y es una editorial, pues ahorita lo ponemos si quieren ahí para que lo puedan tener. Y ya entrando a la página Igneo ya se pueden ir por las diferentes plataformas para descargarlo. El libro tardará unos 3 días en llegar para que ustedes lo puedan adquirir, pero realmente vale la pena para que cada una de ustedes se sienta así. Y te cuento que el Señor me tiene trabajando ya de lleno con esto. O sea, Eso te iba a decir, eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué pasó? Ya no viste que la vida religiosa, pues en la vida activa no fue, sin embargo estudiaste teología, muy cercana y muy llena de la presencia de Dios y muy arraigada a esa base espiritual desde la palabra de Dios, desde las escrituras. Pero entonces, ¿qué pasa contigo hoy? Mira, yo me desempeñé como profesional en docencia todo el tiempo, o sea, Okay. a pesar de que yo era evangelizadora, pues yo tenía que vivir y yo pues obviamente trabajaba y trabajaba y trabajaba, pero el año pasado pues fue como culminante para mí, o un momento culminante en el que yo digo, no, este no es mi propósito. Porque cuando tú empiezas a ser infeliz, cuando tú no das ya lo mejor, cuando ya te empiezas a enfermar, cuando ya empiezas a leer un montón de situaciones que te alejan de lo que el Señor espera que tú des en lo que haces, una de las maneras más bonitas de descubrir el propósito de vida es que tú te des cuenta si con lo que estás haciendo realmente estás glorificando a Dios. Y yo no lo sentía así. Yo no sentía que le estaba dando la gloria a Dios, sentía que estaba sobreviviendo, pero no lo estaba haciendo. Y doy otro salto de fe. Doy ese salto de fe a mi edad y digo, no me voy a emplear más, voy a trabajar, sí, trabajaré por el reino, trabajaré por llevar el mensaje del Evangelio a cuantos lo necesiten, y con un simple celular pues me pongo y abro en mi página de Instagram y empiezo a subir contenido. Empiezo también a trabajar frente a charlas de motivación evangelizadora, espiritual a mujeres. Empiezo a preparar todo esto y en eso me tiene el Señor. Y una de las cosas más lindas, que lo decía hace poquito pues en mi cumpleaños, le decía a mi familia que yo sabía que ellos estaban un poquito asustados, pero que no se sintieran así, porque yo ahorita estaba en la paz más grande, porque no había más alegría para mí que trabajar para el mejor jefe que haya tenido en mi historia. Y el Señor es mi jefe, y Él realmente en mí se cumple la palabra del Señor, que es una promesa para mí en Mateo 6, cuando el Señor dice, no te preocupes de lo que vas a comer, no te preocupes de lo que vas a vestir. Esas son cosas que le preocupan a la gente que no cree, a los paganos, a la gente del mundo. Tú preocúpate por llevar mi mensaje, mi reino, a cuantos lo necesiten, y lo demás se te hará por añadidura. Y ha sido así, ha sido así. Mira, realmente llega por añadidura. A mí el Señor no me está dando en cantidad, porque el Señor a mí me está formando para que le administre bien lo que Él necesita entregarme, y me está volviendo fiel en lo poco, porque sé que me dará en abundancia. Y es ahí donde está el salto de fe.
y donde estoy dedicada a su empresa, abonando cada vez más intereses allá en la tierrita que Él me espera en el cielo, porque esa es la meta, ¿cierto? Esa es la eternidad, somos para la eternidad. Y es ahí donde estoy trabajando para las cosas del eterno, que quiere que vivamos esa eternidad completa. Demasiada paz y demasiada tranquilidad se siente el conversar contigo, Eli. Ya nosotros pues dando como más o menos ya un cierre al programa, al encuentro, ¿qué quisieras compartirnos de tu experiencia con el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Mira, el Espíritu es la razón de ser de lo que somos nosotros. Si yo digo predico, si yo digo enseño, si yo digo evangelizo, no es porque sea mi cualidad, mi capricho como tal, es porque realmente Él inspiró, Él lo formó, Él lo suscitó, y sin Él nada podría yo hacer. Este libro no se hubiera podido hacer, nada de Él. Para mí Él es el Ruá, Él es el inicio de todo, es ese soplo, pero al mismo tiempo Él es la frescura en los momentos más álgidos que yo haya podido vivir en mi vida, en la aridez. Y es como en Elías, en Elías, cuando Elías huye de miedo por lo que le viene con la reina que lo quiere matar, allí vamos a entender algo, y es que Él aparece en los momentos de quietud, porque uno cuando más convulsionado está, uno quiere responder con la misma convulsión, y uno quiere responder con el fuego, uno quiere responder con el trueno, uno quiere responder con el temblor, y uno quiere ser vengativo, pero no, el Señor a través de su Espíritu nos enseña que Él es paz, y Él es calma, y Él es brisa, y es así como nosotros debemos conducirnos y dejarnos conducir por su experiencia. Entonces, para mí hoy, a la Eliana que estás hoy viendo acá, es una Eliana que está viviendo en esa paz y en esa certeza, porque para mí la fe no es sentir, para mí la fe es la certeza de que Él está en cualquier momento, en cualquier situación de mi vida. Él ha estado, está y siempre estará. Oh Dios, no es fácil, ¿cierto? A veces uno dice, no, es que eso allá hablan muy bonito, eso suena muy bien, pero bueno, llévelo a la práctica, ¿cierto? Pero ¿saben qué? Hay algo importante, y es también el acompañamiento. Nosotros, Eli también está en nuestra comunidad, pues casi que todos los invitados que han pasado por acá hacen parte de la comunidad. Y aunque en algún momento de la vida hemos estado así muy perdidos, también como con esas ganas, esta mañana una chica muy linda, muy jovencita, se acerca después de escuchar un testimonio y llorando, agradecida por lo que estaba sintiendo, por lo que estaba experimentando, porque de alguna manera ese testimonio que estaba escuchando conectó con su vida. Y ella al final decía, pero yo no sé qué camino coger, o sea, yo siento como que anhelo, que rico, tengo un deseo por allá que me mueve a estar cerca de Dios, creo en Dios, sí, pero ¿qué hago? Estoy perdida. Y en ese momento yo también sentí como ese impulso de no dejar de mirarla de lejos, sino acercarme y decirle, oye, hay una comunidad, nuestra comunidad, Corunum, tenemos nuestros grupos de oración, tenemos retiros espirituales, bueno, le hablé del encuentro de mujeres que tú nos has acompañado, en Mujeres Virtuosas también. Entonces, sí hay una comunidad, hay unos hermanos para caminar juntos y para crecer. Estos procesos de sanación interior, ese poder ir a la niñez, ese poder ir y traer a la niñez y todas esas heridas y todos esos vacíos y esas raíces de amargura y todo lo que nos acompaña del pasado, pues no es lo mismo hacerlos solos, hacerlos en compañía, ¿cierto? Acompañaditos. Entonces, también una invitación muy especial para que realmente se acerquen. Nosotros estamos supremamente pendientes de nuestras redes sociales, también por acá nos pueden dejar su mensajito, si quieren conectar con Eli, ya Eli nos va a dar también sus redes sociales para que la busquen, le pueden escribir, ¿cierto Eli? Te pueden escribir si necesitan de pronto un acompañamiento o invitarla a una conferencia, no sé, de verdad que es una mujer demasiado virtuosa y pues bueno, qué rico que también pueda esto llegar muy cerca, muy cerca, muy cerca de ustedes. Eli, bueno, ya terminando, primero agradecerte infinitamente, muy lindo
no he comprado el libro, se lo dije y yo, Dios, pero ya es la invitación para tenerlo conmigo, para hacerlo parte de mí, para como esa mujer, como una de las mujeres más lindas del mundo, poderlo hacer parte de mi vida también. Muchas gracias, Eli, y si nos puedes acompañar entonces con una pequeña oración. Claro que sí. Listo. Bueno, nos ponemos en la presencia del Señor, pidiéndole a ese Santo Espíritu de Dios que es el que nos convoca en este momento. No importa en qué momento del día te haya llegado a ti este programa, pero con seguridad era para ti. Con seguridad el Señor utiliza no a los más preparados para hablarte, sino a los que tú necesitas para que te acerques a Él y para que creas que el Señor siempre ha estado contigo. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que hoy te derrames en cada una de estas personas que están viendo este programa, que se conectaron con este programa. Te pedimos, Espíritu Santo, que llenes nuestra vida de sentido, que podamos descubrir cada uno el para qué, el por qué estamos en este mundo. Que no andemos por la vida sin pensar en cada una de nuestras acciones. Danos, Señor, tú la luz, el conocimiento, la tranquilidad de poder entender que estamos aquí con un solo fin, cumplir una misión en este mundo, dejar lo mejor de lo que lo encontramos, dejarnos llenar por ti, Espíritu Santo de Dios, para poder llevar tu nombre, hablar de ti en todas las acciones, no únicamente, Señor, llevando la Biblia en nuestras manos, o que nos identifiquen incluso por la cruz o por el rosario, sino que en cada uno de los lugares donde estemos, en cada una de las realidades cotidianas en las que habitemos, te podamos llevar a ti en la sonrisa, en el hablar, en la mirada. Espíritu Santo de Dios, gracias por suscitar en nosotros este compromiso con Dios, por llenarnos de ti y llevar a buen fin ese para qué Dios, nuestro Padre, nos ha traído a este mundo. Amén. Amén. Bueno, de total bendición. Hombre, compartan estos testimonios, compartan estos espacios y bueno, como siempre, todos los domingos 8 p.m. nos vamos a conectar. Entonces, hasta el próximo domingo, un abrazo y Dios les bendiga. Chao.